La última predicación que tiene que ver con buenos ejemplos. Todo el mes de mayo aprovechamos para estar dando enseñanzas, predicaciones de personas muy relevantes, personajes de la palabra de Dios que nos motivaban a nosotros a imitar el ejemplo de ellos, ¿verdad? Nos inspiran a nosotros. Y hoy, hermanos, vamos a tener la más grande inspiración que podemos tener nosotros, si no es el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y la predicación se llama La vida más grande. Amén, la vida más grande. ¿Cuál será la vida más grande? Amén, pensemos en eso. Amén, el legado que deja una persona. ¿Quién es la persona más importante? ¿Cuál será la persona más digna de que nosotros imitemos? Amén. Y ustedes saben que en este mundo, amén, surgió una manera de reconocer, amén, las personas que han hecho una contribución a la humanidad. Y esas personas se les otorga un premio. Ustedes han sabido, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Costa Rica se le otorgó ese premio a un presidente que nosotros tuvimos, a Oscar Arias. Amén. Y se llaman así los premios Nobel. Conocemos más el premio Nobel de la Paz porque Oscar Arias recibió ese premio Nobel, ¿verdad? Cuando estuvo interviniendo, cuando había guerrillas y todo lo demás en Centroamérica, el mundo quiso reconocerle que él era una persona que tuvo que ver para que hubiera paz aquí en esta región. Pero el premio Nobel no solamente tiene que ver con ese reconocimiento que hace la humanidad a grandes figuras en torno a lo que es la paz. También hay premio Nobel de la física, hay premio Nobel de la química, premio Nobel de la fisiología, premio Nobel de la literatura y premio Nobel de la economía, y como ya dije, el premio Nobel de la paz. En 6 diferentes áreas es que la humanidad reconoce que alguien es grande, importante, una figura que ha hecho una contribución muy importante a la sociedad, a la humanidad, ¿verdad? Ok, así es como premian a los grandes hombres aquí en la tierra. Pero ¿quién es la persona más importante que ha existido en la humanidad? ¿Quién es la persona más grande que ha existido y existirá para siempre en la humanidad, en la historia de la humanidad? Su nombre es Jesús. Por acá me encontré, hermanos, un pensamiento que habla de Jesús y le pusieron Cristo incomparable. ¿Cuántos lo han oído alguna vez? Cristo incomparable. Escuchen lo que se habla de Jesús, porque es la persona más grande, más importante, más significativa y la persona que nosotros debemos más bien de imitarlo a Él. Hace más de 2000 años existió un hombre que nació contrario a las leyes naturales de la vida. Este hombre vivió en la pobreza y fue criado en la oscuridad. No viajó extensamente. Solamente una vez cruzó las fronteras del país en que vivía. Eso fue cuando, siendo niño, estuvo un tiempo exiliado. No poseía ni influencia ni dinero, sus familiares no eran prominentes y carecían de todo entrenamiento o de educación formal. Durante su infancia atemorizó a un rey. Durante su niñez impresionó a los doctores de la ley. Y ya siendo hombre, dominó la naturaleza, caminó sobre las olas como si fueran el suelo, silenció los vientos y la mar, sanó a las multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios. Nunca escribió un libro. Sin embargo, los libros que se han escrito sobre él podrían llenar bibliotecas enormes. Nunca escribió una canción. Sin embargo, ha provisto tema para más canciones que los que han producido todos los compositores juntos. Nunca fundó una universidad, pero todas las universidades y escuelas juntas no tienen más discípulos que él. Nunca dirigió un ejército, o enlistó a un soldado, o disparó un arma de fuego. Sin embargo, ningún líder ha tenido más voluntarios bajo sus órdenes que haya hecho que tantos rebeldes entreguen sus armas y se rindan sin disparar un solo tiro. Nunca practicó la medicina,
pero ha sanado a mayor número de corazones quebrantados que todos los doctores puestos juntos. Cada primer día la actividad humana cesa y las multitudes van a adorarlo. Los nombres de los grandes estadistas de Grecia y Roma florecieron y han quedado relegados al olvido. Pero aunque el tiempo ha colocado más de 2000 años entre este hombre y nuestros días, él siempre vive. Herodes no lo pudo destruir y el sepulcro no lo pudo retener. Él está sobre el mayor pináculo de la gloria celestial, proclamado por Dios, reconocido por los ángeles, adorado por santos y temido por demonios, como el Dios viviente y personal, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor. El Señor, diga conmigo, Él es la vida más grande. ¿Cuántos dicen amén? Él es la vida más grande. Hemos visto de ejemplos en la Biblia, amén, de lealtad, amén, de valentía, de fe. Pero ¿quién más deberíamos nosotros de poner nuestros ojos sino en Jesús para imitarlo? Por eso la palabra dice en Hebreos 12:1, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. También dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2:5, haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que quiere decir es, véanlo a Él, imítenlo a Él, sean como Jesús. ¿De acuerdo, hermanos? Y quiero explicarles, hermanos, que de Jesús aprendemos que Él es el más grande ejemplo en todas las áreas, pero voy a mencionar solamente 3 áreas el día de hoy para que usted se lo lleve en el corazón, porque a como es Él, nosotros debemos de ser, amén. ¿De acuerdo, hermanos? Y la primera cosa que le voy a explicar es que Jesús es el mejor ejemplo de amor que existe. Por eso dice en primera de Juan 15:13, amén, busquemos primera de Juan 15:13 y nos damos cuenta de cómo el Señor describe que es el más grande amor. Primera de San Juan 15:13, aleluya. Y dice, nadie tiene, escuchen bien, que todo el mundo tiene una clase de amor y un amor de alguna forma. Pero ¿cuál es el mejor amor? Y dice la palabra del Señor, nadie tiene mayor amor que este, aleluya. Porque el amor existe, el amor es real y el amor se demuestra. De alguna otra forma estamos manifestando a lo que amamos y a quien amamos y por qué lo amamos. Y Jesús está diciendo aquí, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén, hermanos. Qué grande lo que nos enseña Jesús. Vamos a explicarles algo. Cuando Jesús enseñaba algo, era porque Él mismo lo vivía. Jesús daba una clase, una lección, hermanos, mostraba una enseñanza. Era porque Él mismo la practicaba, la vivía. Nadie podía reprocharle absolutamente nada acerca de su vida, porque sí que tenía opositores Jesús. Cualquier cosa que Él hiciera, hermanos, hasta en falso, calumnias, mentiras, hermanos, trataron de atacarlo, de tal forma que la vida del Señor Jesús, como dice la palabra, sin pecado, intachable, puro, sin mácula. ¿De acuerdo, hermanos? Y aquí el Señor nos enseña, hermanos, que si podemos pensar que alguien es grande, es la persona que ama. Dígale que está a la par. Si alguien va a ser grande, si su vida va a ser grande, si su vida va a ser verdaderamente algo significativo para los demás, es la persona que ama genuinamente, que ama verdaderamente. Amén. Que ama con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Y lo dice porque Él es así. Amén. Entonces la persona más grande es la que ama, aleluya, amén. Y Él lo hizo de tal forma, hermanos, que lo demostró. Él dio su vida, hermanos, dice, nadie me la quita, sino que yo la pongo.
Gloria a Dios. De tal forma que Él entregó su vida y demostró, hermanos, que el amor es algo que no solamente se dice, el amor es algo que se hace. Repítalo conmigo. El amor no es las palabras bonitas que tal vez uno dice, aunque son necesarias, mostrar cuánto nosotros amamos a las personas, pero más, hermanos, que palabras, diga conmigo, más que palabras son acciones. ¿Saben ustedes que el amor más perfecto que aparece de las diferentes formas de amar en la humanidad, hermanos, es el amor que aparece en la Biblia y es descrito como el amor ágape? Amén. El amor ágape es el amor divino. Y todos sabemos que existen muchos tipos de amor. Está el amor filial, que es el amor que usted puede sentir entre su propia familia. Amén. La familia es algo importante y nos amamos los unos a los otros, amamos a los papás, amamos a los hermanos, los padres aman a los hijos y eso se llama amor filial. ¿De acuerdo? También conocemos el amor eros, que es aquel amor que es pasional, el amor que muchos nosotros vemos en lo que es en el mundo. Amén. Ese amor pasional. Pero ¿cuál es el amor más perfecto y sublime que existe? El amor, diga conmigo, ágape. ¿Y cuál es el amor ágape? Para que ustedes sepan, el amor ágape es el amor de Dios. Repitan conmigo, el amor ágape es el amor de Dios. Y el amor de Dios es diferente al amor humano. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es aquel que se da a los demás sin esperar nada a cambio. ¿De acuerdo? Diga conmigo, el amor de Dios es incondicional. Porque ustedes saben que el amor de Dios, hermanos, es incondicional porque Dios es amor. Y saben que, hermanos, el hombre es, para que sepan, muchas veces su amor está condicionado ¿a qué? A que si me aman, yo lo amo. Si me haces bien, yo te hago bien. Pero el amor de Dios es divino. ¿De acuerdo? Y el amor de Dios es tan perfecto que dice, yo te voy a seguir haciendo bien. No por lo que tú haces por mí, sino por lo que yo soy. Y Dios es amor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y repita conmigo, Dios, amén, nos ama de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos salvos por Él. Gloria a Dios. Entonces, el amor es más que un sentimiento. Repita conmigo, el amor de Jesús es más que un sentimiento. Claro, el Señor nos ama incondicionalmente y lo demostró muriendo en la cruz. Pero hermanos, porque la gente, usted sabe que cuando siente ganas de amar, ama. Y cuando siente ganas de amar, no ama. Y todo lo vivimos en nuestras relaciones personales. Amén. Un día una persona está de buenas, otro día no está de buenas. Una persona, un día, hermanos, siente mucho afecto por el otro. Otro día, hermanos, más bien siente aborrecimiento, rechazo por alguna persona. Entonces somos como muy inconstantes, ¿verdad que sí, hermanos? Pero el amor del Señor, diga conmigo, siempre es constante. Jesús manifestó un amor constante. ¿De acuerdo? Y es más, lo demostró de tal forma, hermanos, que nos enseñó que aún amáramos a nuestros enemigos. ¿Quién ama a sus enemigos? El Señor dice, lo normal es que usted ame solamente a los que lo aman, que salude a los que lo saludan. Pero el Señor nos dice a nosotros que más bien seamos diferentes, que oremos por los que los calumnian, por los que nos persigan, porque los que nos hacen daño. Amén. Es decir, llegamos a otro nivel. Y el nivel es el amor ágape, el amor divino. Es amar aún a los que nos rechazan, aún a los que no nos aman a nosotros. Decía un libro que yo leí hace mucho tiempo, hermanos, de la iglesia en China. Hermanos, que cómo era interesante a los pastores, el comunismo viene hasta el día de hoy, los persiguen, andan buscando a ver quiénes son los líderes de las congregaciones, los que son pastores, y cuando el comunismo los tiene bien detectados, ¿verdad? Porque ellos tienen diferentes personas que están de espías en los barrios y de todo, consiguen atrapar a los pastores y los meten a la cárcel. Uno de esos pastores, para que ustedes sepan, hizo un libro y explicó cómo era la relación cuando él fue llevado a la cárcel. Y dice que a él lo llevaron a la cárcel, y ahí en la cárcel donde él estaba, le dijeron a los presos que estaban ahí con él, le dijeron, si este hombre ora, a ustedes no les vamos a dar de comer. Si ustedes lo ven que él está orando o adorando al Señor o lo que fuera, adorando a su Dios, ustedes los demás no van a comer. Saben, hermanos, dice que fue una tortura tremenda. Los demás presos le pegaban, no lo dejaban ni siquiera dormir porque pensaban que estaba orando. Y entonces si él
bajaba la cabeza o cerraba los ojos, ya pensaban que estaban orando, entonces le golpeaban, le pegaban, no lo dejaban dormir y era un martirio. Entonces a él no tenía esas circunstancias muy difíciles ahí en la prisión, y entonces dijeron que quién era el preso que quería ir a limpiar las letrinas, las cloacas, ¿verdad? Donde ellos tenían, donde iba a parar todos los excrementos. Y él dijo: yo quiero ir, yo voy a ir. Y hermanos, dice que él iba y entonces limpiaba los excrementos. ¿Y ustedes saben por qué él iba ahí? ¿Qué creen por qué él iba ahí? Usted ha escuchado una alabanza, un himno antiguo que dice: a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta. Es una canción muy linda. Es como decir, qué lindo cuando usted tiene un jardín y usted puede levantarse temprano y adorar a Dios y escuchar los pajaritos y tener comunión con Dios. Dice, pero aunque ustedes no lo crean, dice, esa letrina para mí era mi jardín. Aunque estuvieran esos olores y se viera todo aquello, era el lugar donde yo podía orar y adorar a Dios y cantarle a Dios, porque estaba solo, porque estando en prisión a mí los demás no me dejaban. Y cuando lo golpeaban, él le decía a los mismos soldados que lo golpeaban: aunque me golpees, yo te amo en el amor de Jesús. Y por más que me maltrates, te amo en el amor de Jesús. Y ellos le decían: no entiendo cómo usted nos puede amar si hemos sido tan malos con usted. Dice: porque no es mi amor, es el amor de Dios. Jesús nos enseñó a amar aún a nuestros adversarios, orar por ellos, perdonarlos y bendecirlos. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Entonces, eso es, hermanos, una enseñanza importante. Jesús nos enseñó hasta dónde puede llegar el amor. ¿Hasta dónde llegó el amor de Jesús? ¿Hasta dónde llegó? Sanó a personas, amó a personas. Amén. Ustedes pueden ver personas rechazadas como la mujer samaritana. Amén. Y el Señor estuvo con ella. La mujer que iban a apedrear, y el Señor, hermanos, intervino para que no la mataran, ¿verdad? Que la iban a apedrear, el Señor intervino. El Señor sanó a un leproso. O sea, Él mostró su amor para todas las personas, aún inclusive para cuando lo injuriaban y lo estaban crucificando, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De tal forma, hermanos, que el mejor ejemplo de amor, ¿quién es? Jesús. Y se lo voy a demostrar así a nivel ya de sentido común y cotidiano. La persona que da amor siempre, lo que siembre cosecha. ¿De acuerdo, hermanos? Y nosotros somos portadores, diga conmigo, del amor de Dios, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros somos una fuente por donde el amor de Jesús siempre va a estar pasando. Entonces nosotros debiéramos de invitar, en un mundo donde la gente tiene odio, donde la gente tiene amargura en su corazón, donde tiene rechazo, donde hay diferencias de clases, donde hay prejuicios, hermanos, donde hay barreras, nosotros debemos de ser siempre, ¿qué? Diga conmigo, una fuente de amor. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros tenemos el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones. Alaban al Señor por eso. Entonces, yo sé que usted no puede, pero Dios en usted sí puede. O sea, la naturaleza de Jesús en usted es la que se manifiesta y deja un olor grato, amén, de la presencia de Él donde quiera que usted vaya. Había una oración de San Francisco de Asís y decía: que de donde haya ¿qué? Pleito, yo siembre paz. Que donde haya oscuridad, yo siembre luz. O sea, que en otras palabras, donde usted vaya sea una bendición. Saben ustedes que a los cristianos se les dijo primera vez cristianos, ¿verdad? Creo que fue en Antioquía. ¿Y sabe qué significa la palabra cristiano? Cristos pequeños. Cristo pequeño significa que cuando la gente veía a una persona era como ver cómo era Jesús. Que la gente cuando nos vea pueda pensar en cómo es Jesús. Yo siempre cito tal vez a mi pastor, don Alberto Reyes, porque se me quedaron las enseñanzas de él grabadas. Pero se recuerda, mañana, cuando él nos enseñaba de aquella enseñanza, que qué haría Jesús si estuviera en mi lugar. ¿Qué haría Jesús si yo estuviera en los zapatos de Jesús? En otras palabras, ¿cómo me comportaría yo? ¿Cómo sería yo? Amén, hermanos. Y eso es una gran lección. ¿Sí?
¿Qué habría hecho Jesús si hubiera estado en mi lugar? Y eso es una gran enseñanza, porque nos deja pensando mucho. Dice que es un librito, ¿verdad?, que nos explicaba nuestro pastor don Alberto Reyes, ¿se acuerdan? Que dice que una vez era una iglesia muy, muy grande, una iglesia allá en Estados Unidos muy bonita, muy fina, de gente muy rica y de todo. Y que una vez llegó una persona indigente al lugar, pobre, muy humilde y todo, y llegó al lugar y dice que todos se le quitaban y todos no querían conversar con él y de aquí y allá. Y entonces dice que ese hombre que estaba ahí parece que venía enfermo, con hambre, y él llegó y dijo así: disculpen, ¿qué hubiera hecho Jesús si hubiera estado aquí? ¿Qué hubiera hecho Jesús si hubiera estado en el lugar de ustedes? Nada más dijo eso. Y yo no me recuerdo si el hombre salió y luego murió, y ese que dice que le contaron al pastor y él quedó tan afectado, dijo: es cierto, nosotros no actuamos como Jesús hubiera actuado. Y es que sabe que, hermanos, si usted cree que usted y yo amamos, estamos tan faltos de entendimiento. Por lo menos a mí me falta mucho amar. Yo cometo tantos errores que me tengo que arrepentir y corregirme. Pero yo quiero ser como Jesús. Por eso yo pongo la enseñanza. ¿Qué haría, verdad? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y debemos de pensar en eso. Amén. ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? Y debemos de pensar y reflexionar por qué Jesús puso a esta iglesia en este lugar, para que seamos de bendición. ¿De acuerdo, hermanos? Estamos rodeados de pecado, de maldad, de ladrones, de delincuentes, de lo que sea, pero al fin y al cabo seremos una luz para cualquier persona que va en camino hacia el infierno. Que Dios lo ayude para que cambie de dirección y busque de Dios. Amén, hermanos. ¿Lo reciben, hermanos? ¿A quién debemos de imitar? Al mundo. ¿A quién debemos de imitar, hermanos? Debemos de imitar a Jesús. Debemos de imitar a Jesús. Él es la persona que más ama y nosotros debemos de ser como Él. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, vean otra cosa que debemos de aprender del ejemplo, del mejor ejemplo, que es nuestro Señor. Él es el mejor ejemplo en cuanto a servir. En el mundo, ¿quiénes son las personas más grandes? Vamos a buscar Lucas 22, 26, 27, por favor. Lucas 22, 26, 27. ¿Estamos aprendiendo estas palabras, hermano? Ok, vamos a leer todo para que ustedes vean. Leamos del 24 en adelante para que vean. ¿Están aquí conmigo? Ok. Vean lo que dice la palabra. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería ¿qué? El mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados ¿qué? Bienhechores. En otras palabras, las personas que tienen un puesto de autoridad, de poder, de influencia, son llamados, así como dice la palabra, bienhechores. Ahora vamos a creerle al Señor lo que dice su palabra. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que ¿qué? Como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Según el mundo, el que se sienta a la mesa y le sirven. Pero dice el Señor aquí: no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Entonces, aquí estamos aprendiendo de ser como el Señor Jesús, que es la vida más grande. Y estamos aprendiendo que la persona más grande, según el reino de Dios, no según los estándares del mundo, es la persona que sirve. Alguien dijo lo siguiente: el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cuántos están de acuerdo en ese dicho? El que no vive para servir a los demás, no sirve en esta vida para nada. Y Jesús enseñó y lo demostró, le lavó los pies a sus discípulos y les dijo: así va a ser entre ustedes. Amén. Que nadie, en otras palabras, una cosa que tenemos que combatir en la iglesia, ¿sabe qué es? Diga conmigo: el orgullo. Porque con los puestos
a veces se nos viene lo del mundo, iglesia, las cosas del mundo, y la gente piensa, porque como tiene mayor rango, a mayor rango, mayor pleitesía. Y a veces la gente le rinde tributo a personas, hermanos, por el rango que tienen. Y el Señor nos demostró que esto es, en el reino de los cielos es diferente. No se puede venir lo del mundo aquí a la tierra. Es decir, nosotros tenemos que combatir, diga conmigo, el orgullo, la altivez. Amén. En la iglesia no puede haber ese tipo de rangos. Más bien nos servimos en el amor los unos a los otros. Me comentaba a mí un profesor, don Eugenio Green, del seminario CEPA, profesor de Nuevo Testamento, que dice que el pastor de él, donde él estaba en una iglesia muy humilde, sencilla, cuando él venía, quería enseñar a los hermanos la importancia de servir. Entonces dice que él venía, abría el templo y se ponía a barrer. Él se ponía a barrer ahí la entrada del templo y a limpiar ahí. Pero dice que él lo hacía a propósito. Bueno, en primer lugar porque él ama al Señor y él no es más grande que nadie para no barrer, ¿verdad? Pero dice que cuando entonces entraba un hermanito y lo veía y le decía: pastor, ¿qué está haciendo? ¿Cómo? Barriendo. No, déjeme ayudarle. Déjeme ayudarle. Y agarraba entonces y empezaba a limpiar. Entonces él por allá tenía otra escoba y entonces empezaba a seguir barriendo. Por allá aparecía otro. Y entonces, ¿cómo, pastor? Está barriendo, déme para echarle una manita. Y dice: así yo les enseñaba a todos la humildad y la importancia de servir. Que todos podemos hacer algo. Amén. Que nadie es más grande que los demás aquí en la iglesia. Que desde mi persona hasta los demás podemos ayudar a los demás. ¿Qué les parece, hermanos? Por allá se cuenta, hermanos, cuando estaban los monasterios, que había un monasterio por allá aparte. Y entonces dice que estaban esperando, hermanos, que dijeron: va a venir como que el superior de ellos, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar preparados, todo tiene que estar bien ordenado, bien limpio, porque el superior de todos nosotros, amén, de todos estos frailes va a llegar y queremos recibirlo muy bien. Bueno, la cosa es que pasó el primer día y no venía, el segundo día y no venía, el tercer día y no venía, y todos preocupados que le había pasado algo, y todo bien bonito, todo ordenado, y querían darle un gran recibimiento a ese señor, el superior de todos los demás frailes. Y dice que en la noche, a cierta hora, llegó una persona y tocó la puerta, y venía todo humilde, con una ropa muy sencilla como la que usan los frailes, y le dice: ¿qué está haciendo usted afuera? Pase. Y va a la cocina y no queremos que nadie esté haciendo nada, y se pone a lavar las ollas porque hay cualquier cantidad de ollas y en cualquier momento nos viene el superior aquí, y no queremos que la cocina esté desordenada y que él vea que aquí no se hace las cosas bien. Y dice que entonces esa persona llegó y empezó a limpiar las ollas y a barrer y acomodar y todas las cosas. Y todos seguían diciendo: ¿qué pasa que no viene el superior? Ya estaban mandando a preguntar por él. Y andaba así el encargado de ese monasterio por todo lado, a ver cómo estaba todo, y ve a una persona que está lavando las ollas y limpiando todo y barriendo y de todo, y con la capucha, y le quita la capucha. ¿Y sabe quién era? Era el famoso superior que estaban esperando. ¿Cómo usted está aquí? ¿Qué está haciendo usted aquí? Si usted, aquí le tenemos su cuartito y su camita, y nosotros estamos más bien para atenderlo lo mejor que podamos. Y dijo: ¿y quién les dice a ustedes que yo soy más grande que cualquiera que ellos? Yo debo ser como el Señor Jesús, servir a mis hermanos por amor. Aleluya, amén. En una ocasión invitaron al gran evangelista D.L. Moody a que diera unas actividades para los seminaristas y les explicara a ellos la importancia de cómo evangelizar, de cómo servir al Señor y todo lo demás. Y el hermano es un gran conferencista en aquel momento, y da unas grandes conferencias, y les decía a los demás: nosotros debemos de practicar la humildad si somos siervos de Dios. Nosotros debemos practicar el ser humildes y ser como Jesús, servirnos los unos a los otros en amor. Y dice que en las noches todos los seminaristas
no se les permitía a ellos entrar con sus zapatos al dormitorio, los tenían que dejar afuera. Y dice que al siguiente día amanecían todos los zapatos de los diferentes seminaristas impecables, limpios, hasta que rechinaban de limpios, como dicen unos, brillantes. Entonces todos empezaron a preguntar: ¿quién es el seminarista que está poniendo las enseñanzas del pastor D.L. Moody en acción? ¿Quién será? Eres tú. Y todos se quedaban viendo, ¿verdad? Nadie decía quién era. Al siguiente día lo mismo, y todos con el gran misterio: ¿quién era el que estaba limpiando los zapatos? Y un día se levanta un alumno al servicio en la noche, ¿y quién cree que encontraron limpiando los zapatos bien de madrugada? Los zapatos ahí en el suelo, tirados en el suelo, limpiándolos bien bonitos y de todo, cantando y alabando al Señor en silencio, ahí todo lo que podía. ¿Sabe quién era? El gran evangelista D.L. Moody, poniendo en acción lo que le estaba enseñando a los demás, de servir a los demás en amor. ¿Saben, hermanos? El que no sirve, dígale que está para el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve para nada. Porque la idea de servir, de haber entrado al reino de los cielos, es que estamos como un código, hermanos, de servicio. Es decir, Cristo me salvó para que ahora yo sea una bendición a los demás. Yo estoy para servir a los demás. Yo estoy para hacerle de utilidad a mis hermanos, de ayudar a la demás gente, de cooperar, de contribuir. En otras palabras, la primera persona que debiera decir en cualquier lugar: ¿quién quiere ayudar? Yo debo decir yo, porque yo soy cristiano. Pero lamentablemente, ¿sabe qué, hermanos? Tenemos hoy por hoy una cultura que es totalmente lo contrario, y debemos luchar contra eso, porque el reino de Dios es así. La cultura de hoy es quitarse el tiro. Todos quitándose el tiro, ¿verdad? Hay que hacer algo y me quito el tiro y me camuflo y por allá me esquineo y jalo. No es así, hermanos, no puede ser así. Nosotros debemos de ser diferentes. Amén. Amar a Dios, amar a los demás y amar esta casa. ¿Lo reciben, hermanos? Y yo siempre les decía a ustedes, hermanos, ¿cómo es posible? Nosotros tenemos que encontrar la manera de ser útiles para el reino de los cielos. Y a ustedes les enseño en el amor de Cristo que nos servimos los unos a los otros en amor, y también servimos a Dios y servimos al Señor en esta casa. Si usted ve, hermanos, necesidad de hacer algo en la casa de Dios, hágalo. Usted ve las sillas desacomodadas, entonces usted viene y sea el primero en acomodarlas. Si usted ve papelitos en el suelo de algún chiquito que comió algo y lo dejó por ahí, usted lo junta. ¿Por qué, hermanos? Porque usted no tiene que esperar que alguien escoja la escoba y lo barra. Es más, hágalo usted. Tome usted su iniciativa. Ayer las hermanas de ACP Kids estuvieron limpiando la parte de atrás. No sé si la vieron, pero qué lindo que quedó y quiero felicitarlas. Démosle un aplauso a ellas, aunque no están acá. Pero ellas dijeron: eso no puede estar así. O sea, que pase un mes y otro mes y que siga así. Vamos a arreglar la casa de Dios. Hay otro hermano que acaba de poner, no sé si lo vieron, el hermano Heiner acaba de poner, dice: Dios me acaba de dar una máquina de soldadura y cualquier persona que necesite que le ayude en algo, Dios puso en mi corazón servirle por amor. Amén. Que necesita un trabajo de soldadura, yo quiero serle de bendición, quiero ayudarle a usted en su casa. Eso es servir por amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabía que Dios le dio a ustedes dones y talentos diferentes? Y esos dones y talentos los ponemos al servicio de Dios, para amar a Dios y para amar a los demás. ¿Lo reciben, hermanos? Y el Señor Jesús nos dio esta enseñanza a nosotros de la importancia de ¿qué? De servirnos los unos a los otros. Y la última cosa que quiero enseñarles, hermanos, es que el Señor Jesús es un ejemplo, diga conmigo, de obediencia. Porque qué importante es la obediencia. Yo sé que vivimos en un mundo donde los paradigmas es sea rebelde, amén, esté contra el sistema, no se sujete a la autoridad, no permita que los demás se abusen de usted. Yo entiendo todas estas cosas, pero busquemos Filipenses capítulo 2 versículo 8. Filipenses capítulo 2 versículo 8. Y a su nombre.
¿Y qué dice la palabra del Señor ahí? Vean lo que dice la palabra. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo el Señor? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. Repita conmigo, haciéndose ¿qué? Obediente. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Amén, hermanos. Y lo repito, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando uno habla de la obediencia, hay muchos niveles de obediencia. Saben, hermanos, usted puede ser obediente en algunas cosas para con el Señor, pero ¿estará usted dispuesto a ser obediente al Señor? Amén. En un nivel tan alto como el que el Señor hizo, de dar su vida y hasta la muerte. Y vea qué quiere decir, y una muerte tan dura, ¿verdad? Una muerte tan vergonzosa como la muerte que Él sufrió, que fue en la cruz del Calvario. Entonces, ahí encontramos una obediencia completa y plena. O sea, en otras palabras, el Señor dice, así como yo soy obediente, ustedes deben de ser ¿qué? Obedientes. Porque si somos hijos de Dios, debemos de ser como el Señor Jesús. Y tenemos que ser obedientes. Vea, dice la palabra en 1 Samuel 15:22, si usted lo ve, 1 Samuel 15:22, que nos habla que la obediencia es mejor, amén, que aunque los sacrificios. Recíbalo. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como que en qué, que se obedezca a las palabras de qué, de Jehová. Así que está hablando que obedecer es mejor que qué, que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que qué, que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, ustedes se han puesto a preguntar por qué el Señor dice que el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz cada día y me siga. ¿Por qué aparece eso en la palabra del Señor? Porque también dice, con Cristo juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Por qué será necesario, hermanos, el símbolo de la cruz? Pero la palabra habla de una cruz. ¿Saben por qué dice cada día? ¿Saben por qué? Porque es cierto. Porque para obedecer algo tiene que morir. Y hermanos, y algo tiene que negarse. Y en otras palabras, para poder obedecer a Dios, muchas veces lo que tenemos que nosotros es sacrificar la carne. Vamos a poner un ejemplo. Si Dios nos manda a hacer algo, a servirle, a obedecerle, a congregarnos, amén, a bautizarnos, a evangelizar, a estar en oración, siempre va a haber algo que va a estar no queriendo hacer eso. Y es la naturaleza antigua nuestra, pecaminosa. O sea, el antiguo hombre viejo, cómo se comportaba, quién era, cómo vivía. Y entonces, hermanos, él siempre se va a negar. Él no quiere hacer la voluntad de Dios. Y que hay que hacerlo para que él no se salga con las suyas. ¿Qué hay que hacer con ese hombre viejo? Según la palabra de Dios es crucificarlo. Porque una vez que esté crucificado, hermanos, primeramente está clavado y no se va a bajar de ahí. Y en segundo lugar tiene que morir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que entonces, cuando el hombre viejo está crucificado, ¿quién es el que vive? Cristo en mí. ¿De acuerdo? El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Es débil. Entonces, en otras palabras, queremos obedecer a Dios, hay que morir a algo. Diga conmigo, yo tengo que morir a mi viejo hombre, tengo que morir a mis deseos pecaminosos, tengo que morir a la carne. En otras palabras, siempre vamos a tener esa lucha para agradar y obedecer a Dios. Si ustedes ven del Señor Jesús, vean qué lindo lo que aparece la palabra del Señor, y vean lo que dice en Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo 3, 17. Y encontramos, hermanos, lo que el Padre Celestial dijo acerca del Señor Jesús. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia. Amén. Este es mi Hijo amado, dijo el Padre Celestial, en quien tengo complacencia. En otras palabras, lo que estaba hablando es que Jesús complacía al Padre en todo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús complacía al Padre en todo. Y nosotros debemos de ir hacia eso. ¿Están de acuerdo? En otras palabras, que Dios se agrade de nosotros. Que el Señor no reproche en nosotros algo, sino que todo lo contrario, nosotros seamos esas personas, amén, que Dios pueda decir también esto acerca de usted y de mi persona. Y encontramos en Lucas 22:42 cómo fue esto, cómo funcionaba esta realidad entre dos voluntades, cuál voluntad manda. Y vea lo que dice Lucas 22:42. Lucas 22:42. Amén. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De lo que está hablando aquí el Señor es que cuando hay dos voluntades que están, la voluntad de Dios y la voluntad mía, lo que uno tiene que hacer es ceder a la voluntad de Dios. Puede ser que eso duela, como a Abraham, que le dijeron: sacrifica a tu hijo, ¿verdad, hermanos? Pero él confió en Dios. Pero cuando usted empieza a someterse al camino de la obediencia, Dios lo va a estar formando, lo va a estar trabajando, y al fin y al cabo la gloria de Dios se va a manifestar más en su vida y usted va a parecerse más al Señor Jesús. Hoy lo que hemos aprendido, hermanos, es que en el mundo las cosas son diferentes. En el mundo, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el más importante? Ya ustedes lo han visto. Pero sin embargo, de Juan el Bautista, oigan, de Juan el Bautista, el Señor Dios dijo: de los nacidos de mujer, no hay nadie más grande que Él, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Él. ¿De acuerdo, hermanos? Estamos hablando que Él, la forma de ser una vida importante y grande, no es como la que muestran en el mundo, que tiene que ver, hermanos, con fama, con dinero, con poder, con influencia. Hoy la gente pone, hermanos, a personas en pedestales, y de un momento a otro se vienen abajo esos pedestales. Los fans que admiraban a tal persona, una vez que descubren cómo era la persona y lo que vive la persona y lo que es la persona, se decepcionan de esa persona. Por eso la palabra dice: del único que no nos vamos a decepcionar nunca es de Jesús. De la única persona que nosotros podemos seguir el ejemplo para siempre es de Jesús. Pónganse de pie, hermano amado, y yo le invito que hoy aprendamos a ser como Jesús. Y les expliqué que para ser como Jesús debemos de ser, ¿qué? Imitar el ejemplo del amor, imitar el ejemplo del servicio, e imitar el ejemplo de ¿qué? De ser obedientes. Amén, hermano amado. Sea obediente. Amén. Déjese gobernar por Jesús. Hermano, que el amor de Dios esté en su corazón. Empiece a ser de bendición a los demás, sea útil. Amén. Y voy a invitarle que usted haga hoy esa decisión de querer ser como Cristo. Dígale: antes cantábamos mucho coros como este que decía: ser como Cristo, ese es mi anhelo, ser como Él. ¿Cuántos se acuerdan de esos coritos que cantábamos de adoración? Amén. Y queremos ser como Jesús es, ¿de acuerdo? Perfecto, sin mancha, amén, sin arruga, la iglesia que el Señor quiere desposar. Póngase y levante su mano y dígale al Señor: gracias te doy, Señor, porque nosotros tenemos un modelo a seguir. Amamos a Jesús, diga así: amamos a Jesús, vivimos por Jesús y servimos a Jesús, y queremos ser como Jesús. ¿Lo quieres, hermano amado? Dígale: gracias te doy, Señor, porque hoy puedo ver, puedo entender y puedo llegar, Señor, a saber que mi vida va a ser importante y significativa en la medida que le haga caso a usted, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.